El tema que le voy a traer hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, Él es que va a obrar a través de mi boca, no soy yo, sino Él hablando a través de mí. Es un tema que yo he vivido y estoy viviendo, y se llama el desierto espiritual. Los desiertos es algo que nadie quiere vivir, porque a nosotros nos gusta lo mejor siempre. Queremos recibir las bendiciones del Señor, pero no queremos pasar dificultades. En pocas palabras, no nos gusta sufrir. Pero muchas veces el Señor nos lleva a desiertos, es con un propósito. La mayoría de las veces que pasamos por situaciones difíciles, ahora mismo se puede decir que estamos viviendo en un desierto. Con esta enfermedad del COVID-19, yo creo que la mayoría de nosotros no hemos vivido en una época así, donde tenemos una pandemia que está atacando a todas las naciones. Se puede decir que esto es un desierto también, porque muchos de nosotros hemos perdido los trabajos, hemos estado enfermos, hemos estado en situaciones difíciles, si no somos nosotros, algún familiar de nosotros. Y un desierto puede ser ir a la cárcel, ir a un hospital, o tener un familiar enfermo, o tener un familiar en cualquier situación difícil, un ser querido, en pocas palabras. Cuando el pueblo de Israel pasó físicamente por el desierto, ellos tenían una situación muy difícil. Tuvieron 430 años esclavizados en Egipto, y Dios le hizo una promesa de que lo iba a sacar del desierto y lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero cuando ellos pasaron por el Mar Rojo, lo que vieron al otro lado no fue la tierra prometida, fue un desierto. Y nosotros podemos ver que Dios siempre tiene un propósito con las cosas que Él hace. El propósito de Dios en el desierto muchas veces no es el que nosotros pensamos, sino es el que Dios quiere en el cual nosotros trabajemos. Porque muchas veces nosotros no andamos bien ante la presencia de Dios, aunque vamos a ver a Génesis 15, 13 y 16, lo que pueden buscar en su Biblia. Dice, entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y allí serán esclavos, y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que lo va a hacerlo, esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Aquí vemos que Dios le habló a Abraham 400 años antes de que su pueblo fuera esclavo en Egipto. Es decir, que Dios antes sabe las cosas que, desde antes de nosotros nacer, ya Él sabe todo de nuestra vida. Porque, como dijo David, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él sabe todo acerca de nosotros. Nosotros somos los que no conocemos a Dios en la gran extensión de la palabra. Nosotros lo conocemos en parte. Mientras estemos en este cuerpo físico, estamos limitados a Dios, y muchas veces nosotros nos enfadamos con Dios porque no nos está bendiciendo como nosotros queramos. Yo me recuerdo hace ya unos años, yo perdí un trabajo por el cual yo vine a Pittsburgh, y yo me desanimé, como dijo el pastor ahorita, muchas veces estamos desanimados. Me desanimé un poco, y aunque seguía viniendo a la iglesia, seguía haciendo las cosas que Dios me ponía en mi corazón de hacer,
yo seguía colaborando con la iglesia, pero estaba desanimado con Dios. Yo no estaba como gozoso. Nosotros debemos tener un gozo dentro de nosotros, independientemente de las circunstancias en las cuales estemos viviendo. Debemos estar gozosos en todo momento. Entonces el pueblo de Egipto, cuando pasó al desierto, tuvo dos situaciones o dos opciones: quejarse y morir en el desierto, como murieron muchos, o aferrarse a las promesas de Dios y llegar a la tierra prometida. Entonces, en el caso mío, yo pasé por una situación más difícil aún todavía. En la primera situación se puede decir que opté por quejarme. Esa fue mi primera experiencia. Y la segunda, yo opté por aferrarme a las promesas de Dios y a sus promesas. Y le doy gracias a Dios porque yo estoy ya en una mejor posición que la que estaba antes. Y sigo creyendo en las promesas de Dios, porque Dios a través de su palabra nos revela el plan que Él tiene con nosotros. Si nos aferramos a la promesa de Dios, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Pero si nos quedamos estancados quejándonos, vamos a morir en la situación. Es decir, que yo les exhorto a todos ustedes que se aferren a las promesas de Dios y comiencen la batalla. Porque las batallas muchas veces no son carnales, son espirituales. Tenemos batallas carnales también en nuestra propia carne, en nuestra propia concupiscencia. Pero hay batallas espirituales que solamente con la oración, el ayuno, un devocional todos los días nos ayuda a nosotros mantenernos fuertes y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay muchas... Pastor, el gráfico no aparece. Lo bajé ya, sí, disculpe, es que no lo veo aquí. Esto es un mapa que hicieron unos estudiosos, historiadores, tomando en consideración el peregrinaje que hizo el pueblo de Egipto por 40 años. Pues como dijimos anteriormente, ellos muchos tomaron la decisión de quejarse. Entonces Dios lo hizo pasar un largo camino, 40 años, por el desierto. Cuando Dios lo iba a llevar de Ramasés hasta la tierra de Canaán, Él tuvo la opción de pasarlo por la parte de arriba, es decir, no hacer ese largo camino. Pero en la parte de arriba vivían los filisteos. Y si ellos pasaban por ahí, iba a haber guerra, pelea. Y Dios sabía en su corazón que ellos, si encontraban la primera dificultad de su vida, se iban a devolver. Entonces Dios quería pasarlo por el largo camino porque Él quería trabajar con su pueblo. Él tenía un propósito, que era establecer al pueblo de Israel, darle sus promesas, darle sus leyes. Él quería trabajar con ese pueblo y de la única forma que Él podía trabajar con él era llevarlo por el largo camino. A nosotros muchas veces nos gusta el camino corto, pero Dios sabe que ese no es el camino que nos conviene a nosotros. Entonces lo llevó por ese largo camino. Si ustedes ven, ese largo, desde el punto 1 de Ramasés hasta la tierra de Canaán, le tomó al pueblo 40 años. Ahí murieron todos los que hicieron lo malo ante Jehová, sí, ante Dios. Yo le voy a leer en Deuteronomio 8:3. Dice, de 8 del 1 al 3. Cuidaré de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si había de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esas palabras están también en Mateo, cuando Jesús fue tentado y llevado al desierto. Al desierto nos pueden llevar con dos propósitos. Una es para tentarnos, como llevó Satanás a Jesús después que tenía hambre, después que pasó 40 días en ayuno, tenía hambre y lo llevó al desierto para tentarlo. Pero como Jesús era Jesús, Él no se dejó tentar, Él le contestó con la palabra. Y Jesús le dijo, por ejemplo, en una Satanás le dijo, haz que esta piedra se convierta en el pan. Y Él le dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Y eso es la palabra que vemos aquí en Deuteronomio 8:3. Es decir, que Jesús le contestó siempre con palabra. Si nosotros conocemos la palabra, estamos más fuertes y podemos vencer cualquier situación conociendo la Biblia. Por eso los exhorto, hermanos, que lean la palabra de Dios, la estudien. Lo que no le entiendan, le preguntan a un hermano, a una persona que es más entendida, ¿no? Tenemos en Ezequiel 20 del 8 al 5. En Ezequiel 20 del 8 al 5, yo le voy a decir algunas cosas, solamente el 7, porque no tenemos tiempo suficiente para leérselo todo, pero yo le exhorto que lean Ezequiel 20 del 8 al 5 y el 16. En el 7 dice, entonces le dije, cada uno eche de sí sus abominaciones delante de sus ojos, y no os contentéis con ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno sus abominaciones delante de sus ojos, ni echaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría de mí mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo y en ellos en medio de la tierra de Egipto. En el 16 dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Es decir, estas personas que murieron en el desierto no estaban agradando a Dios, estaban tras sus ídolos, buscando todavía, añorando la vida que ellos vivían en Egipto, porque ellos se quejaron y vivieron murmurando a Moisés y a Aarón y a Dios. Es decir, murmuraban era a Dios, porque Dios fue que llevó a Moisés a hacer el peregrinaje con el pueblo junto, ¿no? Con el pueblo de Egipto. Podemos decir que primeramente Dios trató de sacar a su pueblo de Egipto, pero ahora tenía que sacar a Egipto de su pueblo. Eso fue lo que yo le leí. Nosotros, como le dije anteriormente, tratamos de evitar el dolor y por eso no queremos muchas veces pasar por estos lugares. Pero yo le digo, hermano, si usted está viviendo un desierto, aférrese a Dios y a su promesa y haga lo que Dios quiere que usted haga. Cambie si usted tiene alguna situación que cambiar. Si no tiene trabajo, no se desanime como hice yo. Busque de Dios, siga adelante, viva gozoso y dele gracias a Dios por no tener trabajo, por tener trabajo, por tener las cosas y por no tenerlas. Dele gracias a Dios por todo, hermano. Yo sé que vivimos en tiempos difíciles, que estamos muchas veces en situaciones, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su desierto, no importa lo que sea, sino que, como le dije, aférrese a la palabra de Dios, aférrese a Él. Dios es grande y Él cambia la situación de usted cuando Él quiera, no cuando usted quiere, porque muchas veces queremos las cosas rápido. Si oramos por algo, queremos que sea ya, pero Dios no actúa de esa forma. Dios actúa
en el tiempo de Él, es diferente. Y Él espera que nosotros cambiemos primero para después Él actuar. Si nosotros queremos que Dios cambie, no lo vamos a cambiar a Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Primero debemos cambiar nosotros, y cuando nuestra actitud cambia ante Dios, ante la situación que nos está pasando, entonces Dios actúa. Es decir, que Él quiere ese cambio en nosotros primero. Otra cosa que a Dios no le agrada es cuando tenemos miedo. El miedo no debe estar presente en nuestras vidas, porque Jesucristo se afligió cuando Él sabía que iba a pasar por esa copa de la crucifixión, pero no tuvo miedo porque Él sabía que Él confiaba en el Padre y el Padre lo iba a sustentar. Y Él sabía que su fe y su confianza estaba puesta en el Padre, en Jesucristo. Y así como somos nosotros. No debemos tener miedo a ninguna situación que estemos viviendo. El miedo viene del otro, del enemigo. Si nos dejamos aferrar del miedo, entonces eso es parte del triunfo del otro. Yo no le voy a decir ni el nombre porque no merece su nombre, decirle el nombre. Pero nosotros no queremos dejarnos infundir por el miedo, sino tener confianza en Jesucristo, en Dios, en su promesa, en todo lo que Él va a hacer por nosotros. Y no importa, hermano, cuál sea su situación, no importa. Él nos saca de ese desierto, de esa situación. Amén. Cuando Dios creó al hombre, por ejemplo, en Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ahora Dios, yo no soy muy diestro en este manejo de esto. Era después de... espera un momentico. Ahora Dios, como Padre amoroso, busca que volvamos nuestros corazones hacia Él. Y eso fue lo que hizo con Israel en el desierto, escudriñar su corazón y disciplinarlo como un padre a su hijo. Amén. Es decir, Dios no quería castigar a Israel. Él lo que quería que Israel dejara Egipto atrás y se volvieran a Él. Que se aferraran a sus promesas, que lo buscaran en sus corazones. Él no quería ningún castigo para Israel, Él no quería que muriera en el desierto, porque Dios no tiene la intención de matarnos en un lugar, ni en una situación. Él quiere que nosotros salgamos victoriosos, pero eso depende de nosotros, no es de Dios. Si nosotros estamos por quejarnos, por murmurar, por hacer lo malo ante Dios, creer más en ídolos que en Dios. Y los ídolos de antes, hay ídolos todavía físicos, hay vírgenes, santos, pero hay también ídolos que son virtuales inclusive. Hay muchos ídolos ahora que es el internet, la televisión, muchas cosas que nos apartan de Dios. Es decir, que en vez de dedicarle tiempo al Señor, le dedicamos tiempo a esas cosas. Es más, hay un ídolo más que es más común casi en todos nosotros, que es el celular. Nos pasamos mucho tiempo en el celular, buscando disparate muchas veces, cosas que no tenemos que buscar. Entonces, ese es un ídolo ahora mismo de muchas personas. Le dedicamos más tiempo al celular que a otras cosas, que a leer la palabra de Dios, conocer a Dios y tratar de ver qué es lo que Él quiere en nosotros, en nuestras vidas. Dios, cuando creó al hombre, no lo creó en un desierto, lo creó en un paraíso. Todo era perfecto. Por eso Adán vivía en el paraíso, pero cuando Adán pecó, entonces el pecado entró al hombre y ahí vino el problema. Ya el pecado hizo que Dios tomara otra acción, porque Él le había dicho lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Si usted hace lo que no
le conviene hacer lo que Dios no quiere que usted haga, entonces usted tiene que atenerse a la consecuencia. Y eso fue lo que pasó con Adán. Así que Dios no tuvo la intención de llevar a Israel por el desierto, pero Él quería que el pueblo de Israel trabajara y se aferrara a sus promesas y buscara sus mandamientos. Todo es parte de su plan. Dice en 8.3, en Deuteronomio 8.3, Él te humilló en el desierto y te dejó tener hambre y te alimentó con maná que tú no conocías, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de lo que procede de la boca del Señor. Amén. El desierto es un lugar de transformación. Usted tiene la opción de ser transformado o quedarse igual o peor. Si usted decide quejarse, usted va a morir en el desierto. Si usted decide aferrarse a Dios y a su promesa, entonces usted va a salir triunfador. Lo que yo le digo a usted, que después que usted pase por un desierto, usted jamás va a ser igual. Usted puede salir triunfante o derrotado. Va a depender de usted, no de Dios. Porque Dios está ahí esperándolo con los brazos abiertos a que usted se humille ante Él, le busque, haga lo que Él quiere que usted haga, sea transformado. Porque si Dios lo está pasando por un desierto, porque Él quiere un cambio en usted, en su vida. Y es para su bien, no es para el bien de Dios, porque Dios es el mismo y va a ser el mismo por siempre. Así que Él quiere ese cambio en nosotros. Nuestro pan en el desierto. Para Israel la provisión de Dios fue el maná, una sustancia desconocida y extraña que aún muchos hoy quisieran entender. Se sugiere que el nombre que el pueblo le dio a este alimento venía de la expresión hebrea matzeh, que quiere decir ¿qué es esto? What is this? En inglés. Ellos no sabían lo que era eso, pero Moisés le había dicho que mañana ustedes verán la gloria de Dios, porque el pueblo comenzó a quejarse, se quejaban por todo. Ellos comenzaron a decir, nosotros en Egipto teníamos ollas de carne y pan hasta saciarnos, y ahora nos trajeron a este lugar para matarnos de hambre. Entonces Moisés se enfadó con el pueblo, y yo sé que muchas veces enfadarnos no es bueno, pero él se enfadó con el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir tentando a Jehová, a Dios, a nuestro Dios? Pero no solamente, como dijo la palabra de Dios, del pan vivirá el hombre. Dios no quería que ellos vivieran del pan, de la dependencia física, del alimento físico, sino del alimento espiritual que Dios le iba a dar. Esa era la dependencia que Dios quería en ellos, pero ellos estaban pensando en el estómago. Como dicen, pensamos con el estómago. En Éxodo 16:15 dice, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da de comer. Eso fue lo que Dios les dio, pan, porque ellos querían alimento, pero también se quejaron de que no tenían carne. Entonces Dios les mandó codornices. Dijo, ¿qué pueblo es este? Sí, Dios trataba de complacerlo, pero no era la idea de Dios hacer todo lo que ellos querían, sino que ellos pensaran en su relación con Dios. El desierto es una buena oportunidad para profundizar nuestra relación y comunión con Cristo. Es decir, en ese momento nosotros nos vemos prácticamente desamparados, nos vemos solos. En un desierto, si cualquiera que sea su desierto, usted se ve solo, muchas veces sin familiares, sin amigos. No tiene la presencia de Dios como la puede tener cuando está fuera del desierto, porque Dios muchas veces lo hace a propósito. Él quiere que nosotros nos humillemos, lo busquemos, volvamos a Él,
Y entonces después de eso es que Él se deja sentir en nuestras vidas. Entonces, en un desierto nosotros podemos estar completamente desamparados. Y es la única forma en que nosotros podemos crecer. Si no pasamos por ahí, no crecemos, porque la vida cómoda muchas veces nos aleja de las bendiciones de Dios. Nosotros vimos lo que han leído a Job. Job tenía todo, era un hombre bendecido por Dios, pero Satanás quería demostrarle a Dios que Job era así porque era bendecido. Quizá muchos de nosotros hemos sido bendecidos y por eso alabamos a Dios, buscamos a Dios y aleluya y gloria a Dios, hermanos. Pero no tenemos una relación íntima con Dios como debemos tener solamente porque estamos siendo bendecidos. Cuando Dios, por una razón u otra, trata de probarnos, nos quita la provisión, entonces ahí es que sale nuestro verdadero carácter. Mientras tanto, quizá somos simplemente así porque estamos siendo bendecidos. Pero cuando dejamos de ser bendecidos, entonces Dios dice, este es el verdadero carácter de esta persona, como hizo con Job. Job le quitaron todo, inclusive lo único que Dios no le permitió a Satanás era que le quitara la vida, pero sí fue afectado en su cuerpo. Tenía una enfermedad malísima. Y la mujer de Job, en vez de alentarlo, como hicieron los amigos, lo que le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Esa era una mujer que no tenía en su corazón nada bueno, ¿no? Pero denle gracias a Dios por lo que tienen esposas o esposos cuando usted está en situaciones difíciles, que lo apoyan emocionalmente y que lo apoyan también en situaciones difíciles con la palabra de Dios. A los hermanos, cuando usted tiene situaciones difíciles, que lo apoyan. Yo le doy las gracias a Dios por el desierto que mi familia pasó, porque cuando un miembro de la familia está pasando por un desierto, toda la familia se ve afectada. Entonces yo le doy gracias a Dios por mi esposa, por los hijos, a los hermanos de la iglesia que apoyaron incondicionalmente en mi situación. Yo le doy las gracias a todos, hermanos, y sobre todo le doy las gracias a Dios porque Él me sustentó y me mantiene todavía parado aquí en este lugar. Le doy gracias a Dios. Amén. Gracias, hermano. Realmente es muy confortante cuando nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Cuando ya el hombre no puede más, ahí es que Dios empieza a trabajar. Amén. Nosotros podemos ver, ya de una forma u otra lo hemos dicho, ¿por qué los desiertos? Ok, déjenme ponerle aquí. ¿Por qué los desiertos? Los desiertos, Dios, hay dos situaciones. Nosotros podemos ir al desierto para ser tentados, pero eso es por Satanás. Si el Satanás es el que nos tienta, nos puede llevar a un desierto para ser tentados. Y eso siempre tiene que ver cuando nosotros andamos mal espiritualmente y andamos en pecado, haciendo cosas indebidas. Satanás nos tienta y nos hace caer en más profundo. Es decir, cuando usted es tentado y usted cae en la tentación, usted, si está en una posición, cae más abajo. Pero en un desierto, Dios no tienta a nadie. En Santiago dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, es decir, por nuestros propios deseos carnales. Dios nunca nos va a tentar a nosotros. El que nos tienta es el tentador, Satanás. Es el que quiere hacernos caer más de lo que estamos. Si estamos mal, Él quiere que nosotros caigamos en una peor situación. Que nos apartemos de Dios, que renunciemos a Dios, que maldigamos a Dios, que hagamos todo lo contrario a lo que debemos hacer. Pero si estamos siendo probados, es Dios que permite esa prueba. Como permitió a Jesús ser probado. Jesús pasó una tentación, pero también era una prueba.
Job pasó por esa prueba también. Job no estaba en pecado, pero Dios permitió que pasara por una prueba. Y muchas veces nosotros somos probados. Si pasamos la prueba, entonces vamos a un lugar mejor, a una posición mejor, porque vamos a estar más cerca de Dios. Pero si no pasamos la prueba, vamos a estar en la misma situación que estábamos anteriormente. Entonces, la idea es que nuestro carácter crezca, maduremos espiritualmente y que nos acerquemos más a Dios. Esa es la... Podemos resultar triunfadores o morir en el camino como murió el pueblo de Israel. En Efesios 6:12 yo le voy a leer Efesios 6:12, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra discipulados, contra potestades, contra los poderes del mundo de la tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La buena promesa de Dios está en Colosenses 2:15, dice: y despojándonos a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se refería a Jesús. Jesús puede vencer toda potestad de maldad, toda tiniebla que hay en su vida. Si usted aferra a Jesús, no hay poder del enemigo que pueda contra usted. Amén. Amén. No importa lo que usted esté pasando, aférrese a Jesús y será triunfante. Amén. Nosotros podemos ver que hay en Efesios 6 del 10 al 18, yo no se lo voy a leer todo porque el tiempo es corto. Ahí vemos una figura, una imagen del casco de la salvación, del escudo de la fe, el calzado del evangelio de la paz, el espíritu, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Lo que puedan leer Efesios 10:18, ahí le va a hablar que nosotros debemos de vestirnos con la coraza de la justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ellos con la perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Usted está dispuesto a pasar por un desierto o quiere quedarse en su situación donde usted está? Si usted no está viviendo un desierto y usted anda con una relación mala con Dios, si mala es que no está haciendo lo agradable a Dios, entonces usted tiene que pensar si está dispuesto a pasar por un desierto. Yo quiero que todos nos vayamos reflexionando en esto. Si queremos pasar por un desierto, voluntariamente o involuntariamente. Porque si el propósito de Dios es que nosotros cambiemos, nosotros vamos a cambiar, queramos o no queramos. Entonces muchas veces lo mejor es confirmar qué estamos haciendo malo, ponernos al día con Dios antes de que Dios nos haga pasar por el desierto. Es decir, yo sé que a nadie le gustaría, pero muchas veces es necesario. Así que, hermanos, dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruirle el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es cierto. Temámosle al maligno. Pero nosotros tenemos a alguien más fuerte que Él, que es Jesucristo. Si nos aferramos a Él, nada nos va a pasar.
Así que, hermanos, yo les pido que nos pongamos a Dios a cuenta con Dios, hagamos la voluntad de Él, no la de nosotros, nos aferremos a su promesa. Si alguno de los que están aquí quieren recibir a Cristo como su Señor y Salvador, es el momento de hacerlo, porque usted no sabe el día de mañana qué va a pasar. Si alguno quiere ponerse a cuenta con Dios, párese aquí al frente, vamos a orar por usted. Si todos pensamos que estamos bien, aleluya, bendito sea Jehová. Es decir, no, como dijo Jesucristo, yo toco y si usted abre yo entro. Si no, Él es una persona decente que quiere lo mejor para usted, pero voluntariamente. Así que, hermanos, vamos a orar por usted de todos modos. Padre Santo, Padre bueno, te bendecimos y te alabamos. Te pedimos que ponga estas palabras, Señor, en nuestro corazón y que las pongamos por obra, Señor. Que no seamos oidores tuyos de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Te bendecimos y te alabamos por siempre. Te bendigo en los tiempos buenos y te bendigo en los tiempos malos, Señor. Te bendigo en todo momento. En todo momento tú eres mi Dios y mi Salvador, y en ti he puesto mi única confianza. Señor, gracias por todo. Te bendigo y te alabo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.